La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Luis Darío Ángeles. Él es investigador de la organización civil Impunidad Cero. Luis Darío, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buenos días, mucho gusto. Gracias. Y bueno, pues para comentar, a propósito de la pregunta de hoy, la Secretaría de la Función Pública impuso en 5 años 45,000 sanciones, pero ni el 1% resultó en la destitución de un funcionario. ¿Usted qué opina? Esa es la pregunta que le planteamos al auditorio. Y bueno, la invitación, Luis Darío, es para abundar un poco más sobre este organismo cívico Impunidad Cero y el informe Responsabilidades Administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción, que analiza los retos a enfrentar para combatir la corrupción en el marco de las próximas elecciones presidenciales. ¿Cómo surge este organismo cívico Impunidad Cero y en qué consiste este informe Responsabilidades Administrativas en el SNA? Sí, ¿qué tal? Mira, Impunidad Cero es un proyecto de la sociedad civil que busca visibilizar el problema de la impunidad. Es decir, siempre hablamos de corrupción y los problemas de la corrupción, de los delitos, de cuestiones, digamos, faltas de servidores públicos, de las empresas, etcétera, pero no hablamos de lo que sería una contracara, que es la falla de los sistemas para sancionar o aplicar consecuencias a los incumplimientos. Entonces, el primer apartado es Impunidad Cero busca visibilizar este concepto que es impunidad, no una cosa distinta de las faltas, de los delitos, sino investigar por qué razones no hay consecuencias legales en el sistema legal. En ese sentido empezaron a trabajar en el 2016, si no mal recuerdo, y se presenta una investigación mensual sobre algún tema vinculado con impunidad. En ese marco aparece nuestra investigación, que tiene un primer apartado que presentamos en febrero, donde analizamos un caso concreto, es decir, cómo funcionan las responsabilidades administrativas, un concepto que es las aplicables a servidores públicos que incumplen con sus conductas y que se sancionan de una forma no penal, es decir, que obtienen sanciones no de cárcel. Y en febrero lo que hicimos fue analizar cómo debería de operar este sistema en un caso específico, en el de el socavón del Paso Express y la gente que murió en ese accidente, como ustedes se podrán acordar. Entonces, luego de realizar ese estudio queríamos más bien, como ese se trata de un caso concreto analizado con una ley anterior, ver cómo debería operar el sistema nuevo que tenemos. Es decir, desde 2015 se aprobó a nivel constitucional un sistema para sancionar y perseguir la corrupción de una forma distinta que se llama Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí, dentro de las reglas que se implementaron, vienen reglas para distintas materias: materia penal, materia electoral, materia administrativa. Entonces, en consecuencia, se generaron sistemas para perseguir la corrupción y la impunidad, y se crean un conjunto de leyes aprobadas en el 2016 que entraron en vigor a mediados del 2017. Eso que denominamos pomposamente el Sistema Nacional de Corrupción apenas está en su construcción. Estamos en la etapa donde estamos estableciendo los mecanismos y eligiendo los funcionarios que lo integran y estableciendo principalmente una política de persecución a la corrupción. En ese marco, como se está trabajando en la elaboración de la Política Nacional Anticorrupción, que sería un marco estratégico de cómo combatir la misma, nos pareció adecuado presentar una investigación que viera cuáles son las fallas del sistema de responsabilidades administrativas y con eso identificar áreas de oportunidad en el nuevo sistema. Entonces, la estadística que se menciona en el programa hoy para el público tiene que ver con eso, de repente identificar el número de quejas y denuncias que tiene el organismo encargado de sancionar funcionarios a nivel federal y darnos cuenta que, por ejemplo, casi no destituye funcionarios. Entonces, es empezar a preguntarse qué está pasando, si estamos sancionando mal, si se sanciona menos, si tenemos problemas al sancionar, qué pasa con este sistema de responsabilidades administrativas. Ese sería el contexto.
Y es muy importante esto porque los resultados de esta lucha anticorrupción pues realmente son muy magros, porque de acuerdo con este estudio, entre 2012 y 2016, de todas esas sanciones, de todas esas 45,000 sanciones impuestas por la Secretaría de la Sanción Pública de la Función Pública por malas prácticas o irregularidades administrativas, 13,000, es decir, solo 28% acabaron en sanciones firmes, solo 404, que es menos del 1%, se destituyó a funcionarios, y 779, apenas el 1.7%, terminó en sanción económica. Entonces, ¿qué es lo que falta para romper este círculo vicioso de la corrupción que se cierra con la impunidad? Claro, lo primero que hicimos es empezar a identificar algo que creemos que al menos no se habla específicamente, que es en dónde están estas fallas. Y digamos, para sancionar a un servidor público siempre hablamos de pasar por distintos procedimientos o trámites. Entonces, a grandes rasgos, lo primero que debe de existir es una queja o alguna forma en la cual una autoridad que sanciona tenga conocimiento de que hay algo irregular. Ese es el número que mencionaste ahorita, que anda arriba de los 20 y tantos mil anuales, y un número amplio en 5 años. Cuando se recibe la denuncia, se va a proceder a investigar, llamar al servidor público y revisar las condiciones de la falta. Y seguido ese trámite se concluirá con una sanción o no. Acabado con esa primera etapa, si el servidor obtiene una sanción, tiene una posibilidad legal de acudir a un juicio, en donde va a pelear esto que se le impuso, y una vez que pasa por los juicios que pueden existir, podrían ser varias instancias, varias etapas, supongamos que pierde por completo y tiene una sanción que se le denomina firme, porque ya no se puede pelear, y sigue un trámite para que se exija el cumplimiento. Por ejemplo, ya hablamos que en el caso de multas, una vez que se pasó por todas esas etapas, ahora hay que pasar a cobrarle la multa al servidor público. Y una vez que se le cobre, ya tendrías un cumplimiento total. Entonces, como pueden ver, tenemos involucrados al menos 3 etapas de principio a fin para que existan sanciones efectivas. Lo que estamos haciendo con este estudio es primero identificar en dónde tenemos muchas fugas. Entonces, revisando los datos estadísticos, podemos ver que de la entrada de la denuncia a la sanción perdemos casi el 80 y tantos % de los denunciados. Entonces, en esta primera parte del estudio, lo único que tenemos es una alerta, o sea que ahí hay algo que hay que analizar, que se está haciendo mal o se está canalizando mal la información. Esto no lo podemos decir de ciencia cierta porque la información no nos lo dice. Lo único que sabemos es que tenemos esta salida. Entonces hay que empezar a revisar por qué se están escapando tantas cosas, tantas faltas ahí en el camino. Pero este es un primer acercamiento, porque si no tienes este diagnóstico, ni siquiera sabes qué está pasando con tantas faltas que terminan sin sanción. Claro. Entonces, fue lo que hicimos, identificar en qué etapas de los procedimientos tenemos fallas, y con eso ahora lo que queremos hacer es empezar a acercarnos a identificar las causas específicas de esto, de forma tal que se vuelva una especie de hoja de ruta para solventar problemas en el camino de las sanciones. Este sería la finalidad de trabajar de esta forma. Bien, estamos charlando con Luis Darío Ángeles, investigador de la organización civil Impunidad Cero. Luis Darío, tú advertiste que el enojo y la desconfianza de los mexicanos ponen de manifiesto la necesidad de discutir los mecanismos de sanción a los funcionarios que incumplan las leyes. ¿Por qué no lo hacen? ¿Falta voluntad política? ¿Falta comunicación y coordinación entre las instancias encargadas de castigar a quienes medran con el patrimonio de los mexicanos? ¿O de plano no quieren escupir para arriba? Qué pregunta tan complicada. Mira, yo creo que en un primer lugar hay una falta de comunicación adecuada entre autoridades. Es decir, a mí me llama la atención que, por ejemplo, a principios de este año se celebró un convenio de coordinación entre la Secretaría de Función Pública, es decir, el órgano encargado de sancionar servidores públicos federales,
y el Poder Judicial de la Federación, que sería el órgano, el tribunal, los tribunales en los que al final de todos los trámites terminarían estos juicios de sanciones. Y se deben un convenio para compartir información y colaborar en temas anticorrupción. A mí, entiendo la finalidad del convenio, me parece una buena finalidad, pero me parecía burdo que apenas ahora estemos celebrando ese tipo de convenios. Es decir, ¿cómo es que estas autoridades que tienen encargado esas actividades no tuvieran colaboración previa? Y entonces, sí me parece que tenemos un problema de articulación de la información. Entonces, también para elaborar esta investigación, cruzábamos información de distintas bases, es decir, tomamos bases de un tribunal que se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la comparábamos con la información de la Secretaría de Función Pública y no nos cuadraban algunos datos. Es decir, el tribunal informa que recibe 2,000 demandas aproximadamente, 1,000 demandas aproximadamente al año contra la función pública, y la función pública reporta que contesta 200 demandas, son más o menos en relación a esas estadísticas. Entonces aquí lo que tenemos es un sesgo de información. Lo primero que parece que es un obstáculo para la lucha contra la corrupción es esa falta de coordinación entre autoridades. Lo segundo tiene que ver con una capacidad humana para actuar. O sea, realmente parece ser que son tantas las cosas que hay que hacer, que si se está mal organizado no se puede combatir eficazmente la corrupción. Y un último es, y esto sin datos, pues parece que hemos tenido un tema de voluntad política, en la medida en la que si ya tenemos un sistema nuevo, no lo hemos podido arrancar, ¿no? Y eso lo puedes ver en la falta de nombramientos, por ejemplo, de fiscal anticorrupción, fiscal general, autónomo, que es el tema que estamos ahora. A nivel federal no están nombrados los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Anticorrupción, y entonces esa omisión de actuar nombrando, por ejemplo, los actores centrales del sistema pareciera ser falta de voluntad política. Es un conjunto de circunstancias que están impactando por aquí en el tema. Claro. Ahora, los 5 candidatos presidenciales hablan mucho de combatir la corrupción, pero no dan fórmulas para combatir la impunidad. De acuerdo con los mensajes que han estado dando a lo largo de la campaña y derivado de el primer debate presidencial, ¿qué es lo que les falta decir a los candidatos para poder creerles, Luis Darío? Qué bueno que tocas ese tema. De hecho, quiero comentar antes del debate que se habla frontalmente, todos hablan de combatir a la corrupción, pero nadie está señalando cómo. Creo que el combate a la corrupción sin arreglar el problema de la impunidad casi no sirve para nada. Porque supongamos estas estadísticas que se comentaron al principio. Si ahorita tenemos 100 denuncias de actos de corrupción, solo por sistema de esas 100 van a terminar sancionadas aproximadamente 15. Igual con las impugnaciones legales, esto se va a reducir a que se sancione efectivamente solo 8. De 100, 8. Entonces, si uno busca luchar contra la corrupción eficazmente, parece ser que la vía normal es que se denuncie más, que se audite más, que se busque más estos actos de corrupción. Bueno, pues, si consiguiéramos esto de buena fe, vamos de 100 denuncias a 1,000, y el resultado sería exactamente igual. Tendríamos simplemente, en lugar de 8, tendríamos 80, porque la proporción aumentaría sin reducir ese sesgo de impunidad que tenemos. Entonces, nos dio gusto que en el debate al menos empezó a mencionar la palabra impunidad, o algo que no se mencionaba antes. ¿Qué deben de hacer los candidatos y la candidata en contra de la impunidad? Por empezar al menos a hablarnos de su estrategia de cómo combatir frontalmente corrupción e impunidad. Si quieren algo de información, yo la investigación puede ser una parte, pero bienvenido cualquier tipo de colaboración o idea de cómo luchar contra la impunidad.
Claro. Bien, Luis Darío Ángeles, investigador de la Organización Civil Impunidad Cero, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos, esperando que no sea la última. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada más para finalizar, invitarlos a que accedan a la investigación. Se encuentra en la página de Impunidad Cero, es www.impunidadcero.org. Ahí pueden acceder libremente a todos los contenidos y muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Luis Darío.